Vamos con la segunda parte de diabetes mellitus tipo 1 y 2, 3 y 4. Vamos con las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas en la diabetes mellitus se dividen en complicaciones que comprometen los vasos sanguíneos y los que no comprometen vasos sanguíneos. Los que comprometen los vasos sanguíneos, estas a su vez se pueden clasificar en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Y dentro de los macrovasculares está la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad vascular cerebral. Y dentro de las no vasculares tenemos la gastroparesia, diarrea en el sistema digestivo, trastornos genitourinarios, trastornos dermatológicos, infecciones, cataratas, glaucoma, enfermedad periodontal e hipoacusia. Estas son las complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Y qué es lo que lleva a la muerte? Pues básicamente las complicaciones cardiovasculares como un infarto agudo de miocardio y la enfermedad renal. ¿Ok? Porque la mayoría de los pacientes ya en la parte clínica fallecen por enfermedad renal, ¿no? Están en diálisis o es que ya no pueden pagar su diálisis o el seguro no les cubre y se van complicando hasta llegar a la muerte. Ahora, estas complicaciones de la diabetes, el mecanismo por el que daña a estos órganos no está del todo descrito. El libro de Harrison postula 4 hipótesis, en realidad 4, que están parcialmente demostrados, los cuales vamos por la primera, que son los productos avanzados terminales de la glucosilación, es decir, que ciertas sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo, como las proteínas, esa glucosa se va añadiendo a esa sustancia, se va glucosilando. Esa proteína unida a la glucosa será pues glucoproteína y estos se van formando anormalmente y se las denomina productos avanzados de la glucosilación. ¿Ok? Otro mecanismo que se postuló es la vía del sorbitol, la formación de acilglicerol y la vía de la hexosamina. Esta glucosilación de sustancias bioquímicas tienen varios mecanismos. Por lo tanto, acá tenemos la glucosa, tenemos varias vías por donde se generan productos finales de la glucosilación. Estas vías intermedias comprometen el glioxal, compromete la base Schiff, la fructuosa una fosfato, el enol, el gliceraldehído y otras sustancias más que al final me van a dar productos avanzados de la glucosilación. Un componente intermediario y muy importante es el gliceraldehído. Estos aceleran la aterosclerosis que me va a llevar a un infarto de miocardio, promueve la disfunción glomerular llenando a una falla renal, reducen la síntesis de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un vasodilatador en condiciones normales que pues regula la presión arterial, pero cuando este se altera reduce la síntesis de óxido nítrico, reduce la vasodilatación y predispone a la hipertensión arterial. Además, inducen la disfunción endotelial, alteran la composición y la estructura de la matriz extracelular, porque como ya habíamos mencionado, esta glucosilación de proteínas pues alteran la estructura de la matriz extracelular como componentes del ácido hialurónico, los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, etc. Otro mecanismo por el cual se ha descrito es la vía del sorbitol. Una vez que excede, hay aumento de glucosa y una hiperglicemia, hay una vía que gracias a esta enzima, la aldosa reductasa, la voy a subrayar porque es posible pregunta de examen, es la que regula
la producción del sorbitol. Entonces, cuando aumenta el sorbitol dentro de la célula, porque aquí está la célula que se ve de color naranjado, esta acumulación del sorbitol lo que va a incrementar es alterar el sistema de óxido-reducción. Altera. Al aumentar la osmolaridad dentro de la célula, jala agua, induce, ¿no? Comienza a hidratarse dentro de la célula, altera la osmolaridad de la célula y por lo tanto generan especies reactivas de oxígeno que altera principalmente las mitocondrias de las células. Otro mecanismo que se describió es la activación de la proteína quinasa 3. Esta proteína quinasa 3 normalmente modifica la transcripción de genes, ¿no? Que esta hiperglucemia predispone y activa genes que alteran la fibronectina, el colágeno tipo 4, las proteínas contráctiles y principalmente las proteínas de la matriz extracelular. Hay una serie de segundos mensajeros por el cual es activada la proteína quinasa 3 por la hiperglucemia. Esta activación de la proteína quinasa 3 pues tiene relación con la expresión genética, el desarrollo y la selección negativa. Y además tiene una función regulatoria en la expresión de células. Y otra vía que nos interesa mucho es la vía de la exosamina. Es decir, que esta glucosa alterada, el aumento de la glucosa ingresa a la célula y se convierte en fructosa 6-fosfato y se convierte en glucosamina 6-fosfato. Esta glucosamina se puede convertir en N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, los cuales intervienen en la formación de proteoglucanos y glucoproteínas. Recuerden que estos componentes es el principal componente de la matriz extracelular. Si se alteran los proteoglucanos y las glucoproteínas, se altera la matriz extracelular. Y estas, cuando se forma la N-acetilglucosamina, activan factores de transcripción a través de segundos mensajeros, lo cual predispone una resistencia a la insulina y van produciendo ciertas sustancias, componentes, lo cual alteran, desregulan el sistema homeostático. Estos principalmente activan factores de crecimiento epidérmico, el factor transformador, el factor derivado del endotelio, que pues están muy involucrados en la nefropatía diabética y en la retinopatía diabética, sobre todo en la proliferativa. Ahora, una vez que nosotros sabemos que esta hiperglucemia pues dañan las células del organismo y se han identificado que el control de la glucemia pueda aumentar la supervivencia en los pacientes. Para esto hay estudios que se han demostrado, como por ejemplo la DCCT, que es un estudio muy famoso, el cual proporciona la prueba definitiva que la reducción de la hiperglucemia crónica, es decir, el control de la glucemia, puede evitar complicaciones tempranas en diabetes mellitus tipo 1. Ojo, el estudio DCCT se relaciona con la diabetes mellitus tipo 1. Mientras que el estudio LUCA-PDS, donde se estudió a 5.000 diabéticos en diabetes mellitus tipo 2 por más de 10 años, y cuya conclusión es que el control de la glucemia disminuye la mortalidad por la diabetes. Entonces ahí, gracias a este estudio, además demostró que el control de la presión arterial está relacionada con la diabetes mellitus y con la mortalidad.
Es decir, que esta presión mayor a 144/82 está relacionada con la apoplejía, con complicaciones microangiopáticas, tanto como retinopatía e insuficiencia cardíaca. Es decir, que el control de la presión arterial, además del control de la glucemia, reducen el riesgo de 32 al 56% de sufrir complicaciones crónicas de la diabetes. Dentro de las complicaciones vasculares microangiopáticas tenemos la retinopatía diabética. Esta retinopatía diabética en los Estados Unidos es la primera causa de ceguera. Esta se la puede detectar principalmente con algunos estudios. Una de ellas es la angiografía con fluoresceína, donde nos resulta útil para detectar el edema macular, principalmente a un inicio de la complicación de la diabetes mellitus. Esta retinopatía diabética se divide en dos: en una retinopatía diabética no proliferativa, donde se evidencian microneurismas, hemorragias retinianas y zonas algodonosas, mientras que en la retinopatía diabética proliferativa, donde se evidencia es un crecimiento anormal y exagerado de vasos sanguíneos. Y el tratamiento en la retinopatía diabética proliferativa es mediante la fotocoagulación panretiniana con láser, mientras que la mácula pues es con fotocoagulación local. Una de las complicaciones más frecuentes que los pacientes diabéticos fallecen es por complicaciones crónicas. Y esto es pregunta de examen. A un principio, lo que existe es la hipoperfusión glomerular e hipertrofia renal hipertrofia renal, principalmente en los primeros años. Esto fisiopatológicamente está traducido por un incremento en la tasa de filtración glomerular, es decir, hay una hiperfunción, hay una hiperfiltración glomerular. Pasan unos 10 años de la diabetes, es más o menos cuando se diagnostica, ¿no? Es cuando te llega, cuando el paciente te refiere a aumento de sed, tiene poliuria, pérdida de peso, ahí se da de cuenta que algo está pasando en su cuerpo y recién consulta al médico o va a emergencias. Entonces, hasta ese momento ya habrán pasado por lo menos unos 8 a 10 años de la evolución de la enfermedad. Si nosotros le hacemos albúmina en orina, le medimos proteínas en orina, sobre todo en orina de 24 horas, es decir, que el paciente debe recolectar toda la orina en 24 horas, y medimos la albúmina, ahí tenemos dos parámetros. Un parámetro que se denomina microalbuminuria, y esto es pregunta de examen, de 30 a 290 miligramos día, y la microalbuminuria ya es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica. O también puede ser una creatinuria de 30 a 299 microgramos por ml en cada muestra marcada. Estos ya es donde ya nos traduce que hay un daño glomerular y hay un daño en el riñón. Entonces, a un paciente que te llega a la consulta, tú le diagnosticas diabetes mellitus según nuestros criterios. ¿Y cuál es el tratamiento que le vas a hacer? Primero, le debes ver si tiene hipertensión arterial asociada, ¿no? Y pues tienes que tratar la hipertensión, tenemos que tratar la dislipidemia, tenemos que tratar todas las complicaciones crónicas de la diabetes. Y aquí es estricto y es muy importante que en los pacientes diabéticos la presión arterial deba de estar menos de 130/80 milímetros de mercurio. La ADA también recomienda en el tratamiento, por ejemplo, en pacientes que tienen microalbuminuria,
yo debo de darle en la nutrición proteínas de 0,8 a 1 gramo por kilogramo al día. Ejemplo, si yo peso 70 kilogramos y tengo diabetes, pues me deberían, y solo en la orina me encuentran microalbuminuria, pues me deberían dar 70 gramos. Pero si evoluciona 15 o 20 años y de repente ya tengo macroalbuminurias, ¿no? Póngase que tengo 2.5 gramos de proteínas en 24 horas, estoy perdiendo mucha proteína. Entonces en ese momento yo voy a disminuir la ingesta de proteínas a mi paciente. Es decir, le voy a disminuir a 0.8 gramos kilogramo día. Si es que el paciente no está realizando terapia de sustitución renal como la hemodiálisis. Una vez que ya hay lesión renal y tú le pides función del riñón como creatinina, el BUN o el NUS, la urea, electrolitos, magnesio, fósforo, y de repente con la creatinina le sacas la tasa de filtrado glomerular por la fórmula que tú creas que te es conveniente, y de repente tienes una tasa de filtrado glomerular de 50 o 45, ya deberíamos mandarle al nefrólogo para que optimice y le regularice el tratamiento para proteger al riñón. Otra de la complicación muy importante es la neuropatía. Esta neuropatía se puede expresar como polineuropatía, es decir, atacar a varios nervios o un solo nervio. Y el principalmente afectado es el tercer par craneal, posible pregunta de examen. No solamente ataca el sistema nervioso motor ni el sensitivo, porque cuando te altera el sensitivo, pues el paciente ya no puede detectar los roces y se van creando úlceras, ¿no? Otra también se puede manifestar como neuropatía autonómica, es decir, que el paciente puede hacer mucho ejercicio y el gasto cardíaco no es compensado por un aumento de la frecuencia cardíaca. Pónganse, ahora tiene frecuencia cardíaca de 80 y comienza a trotar. Normalmente la frecuencia cardíaca debería de elevarse, pero en estos pacientes con diabetes no se eleva, se queda en 80. Entonces hay una disautonomía, hay una normalidad del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo más frecuente, lo que afecta? Es la neuropatía o la polineuropatía simétrica y distal, lo que le llaman en manos de guantes o en calcetines. ¿Y cómo se van a expresar? Pues van a presentar los pacientes hiperestesia, parestesia, disestesia, hormigueos, ¿no? Y hay una entidad en el libro de Harrison que lo menciona, la amiotrofia diabética. Es cuando se afecta el plexo lumbar o el nervio femoral simulando una ciática, ¿no? ¿Y cómo debemos manejar a estos pacientes? Estos pacientes se les puede dar amitriptilina, desipramina, nortriptilina, que son inhibidores de recaptación de serotonina, o también se podría dar con duloxetina y algunos medicamentos para el dolor neuropático. Ustedes deben de recordar que para el dolor neuropático lo que más usamos es la gabapentina y la pregabalina. Algunos neurólogos también usan la carbamazepina y la lamotrigina, que son anticonvulsivantes. Ambos han demostrado mejoría en pacientes que tienen afección de los nervios. Otra disfunción tenemos la gastrointestinal, que esta se puede manifestar como gastroparesia, ¿no? Que clínicamente se traduce como estreñimiento o diarrea, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen diarrea o estreñimiento frecuente y es paciente diabético mellitus tipo 1, se debe buscar la enfermedad celíaca, la celiaquía. Esto es importante, ¿por qué? Por un trastorno de base autoinmunitaria. Pues si el paciente tiene
estreñimiento, pues le daremos un dopa 2 agonista como la metoclopramida o la domperidona, ¿no? O la eritromicina, que actúa en los receptores de la motilina. Y si tiene diarrea, pues le daremos loperamida, ¿no? Y en pacientes con trastornos de disfunción eréctil nos podría ayudar un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 como el sildenafil. Esto es lo más importante. En los pacientes, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, todos los pacientes renales fallecen por problemas cardiovasculares. Pero no sé si es mi impresión, tampoco hay estudios grandes que en Bolivia fallecen por problemas renales. Por ejemplo, el estudio Framingham reveló un incremento notable de una arteriopatía periférica, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, muerte súbita en pacientes con diabetes mellitus, con un incremento de riesgo 5 veces en estos pacientes. Además, para controlar esta enfermedad cardiovascular se han creado objetivos en pacientes diabéticos con relación al perfil lipídico. Por ejemplo, la LDL la vamos a mantener en menos de 100 miligramos decilitro, un HDL mayor a 40 en varones y mayor en 50 en mujeres, y unos triglicéridos menos de 150 miligramos decilitro. Con relación a la presión arterial, nuestro objetivo va a ser menos de 130/80 en tratamiento principalmente con yecas y aras. Ojo, a ver, imaginemos que tenemos un paciente con 150 y 90 de presión arterial y tiene un filtrado glomerular de 30 o 25. Pues obviamente ahí no le vamos a dar yecas ni aras, le daremos beta bloqueante o calcio antagonistas. Los yeca y aras están contraindicados en falla renal. Ojo. ¿Ok? Los yecas y vasodilatadores tienen actividad neutra contra las concentraciones de glucosa y lípidos. Los antagonistas de los beta y los diuréticos tiazídicos incrementan la resistencia a la insulina y tienen un efecto negativo en el perfil de los lípidos. Ojo con esto, sobre todo los diuréticos tiazídicos. Ahora, a estos pacientes, si no cumplimos los objetivos del perfil lipídico, tenemos que añadir un inhibidor de la enzima glutaril coenzima A, una estatina, ¿no? Independientemente del nivel del LDL en pacientes con cardiopatía isquémica. Se sabe que el sujeto que ha tenido una enfermedad cardiovascular, la ADA recomienda un LDL menos de 70 miligramos decilitro. Ya vamos a analizar en los posteriores videos que han salido las nuevas guías para el manejo de dislipidemias, la que son las ATP4. Ahí vamos a hacer hincapié algunos valores que nos podrían interesar. Ahora, en las complicaciones de las extremidades inferiores, pues básicamente es consecuencia de la neuropatía. Esa neuropatía lo que nos va a llevar es a un dedo en martillo, una deformidad del pie en garra, prominencia de la cabeza de los metatarsianos, la articulación de Charcot, y para esto el ADA ha generado un consenso donde se debe llevar identificar la descarga, los puntos de apoyo, realizar un desbridamiento, poner apósitos si es que existen heridas, un empleo adecuado de antibióticos, revascularización y si es que necesita una amputación limitada. Acá tenemos, por ejemplo, algunas manifestaciones dermatológicas en pacientes con diabetes. De hecho, un paciente que tiene una herida no va a poder cicatrizar de una manera adecuada y rápida que un paciente no diabético. También se han descrito pápulas pretibiales pigmentadas o necrobiosis lipoídica
en paciente diabético, como vemos acá en la imagen, vitíligo, unas zonas hipopigmentadas, unas zonas blanquecinas en la piel que están muy relacionadas con la diabetes mellitus tipo 1. La acantosis nigricans, que ya habíamos mencionado que es sinónimo o casi sinónimo de resistencia a la insulina grave. Tenemos otras manifestaciones como el granuloma anular, la esclerodermia, la hipotrofia y la lipohipertrofia. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo los vamos a manejar a estos pacientes? 3 objetivos. Primero, eliminar los signos y síntomas. Eliminar o reducir las complicaciones macro-microangiopáticas. Permitir al paciente que tenga una vida lo más normal que sea posible. Y para eso el médico se debe de trazar objetivos terapéuticos, el paciente junto con el médico. Para eso tenemos algunos parámetros que nos indica el libro. Debemos mantener como objetivo una hemoglobina glucosilada menos de 7%, una glucosa plasmática capilar en fase preprandial en ayunas entre 70 y 130 miligramos decilitro, una glucosa postprandial después de las comidas menos de 180, una presión arterial menos de 130-80, lípidos, lipoproteína de baja densidad menos de 100, la LDL, la HDL de alta densidad mayor a 40, porque recuerden, esta es la que barre, la que limpia la grasa de los vasos sanguíneos periféricos, y unos triglicéridos menos de 150 miligramos decilitro. La nutrición es un mundo, ¿ok?, en los pacientes diabéticos, pero vamos a destacar lo que creo que es importante según el Hardison. Por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 1 se debe de tener una proporción adecuada entre la insulina y los carbohidratos, ¿ok? Por ejemplo, si cuánto de carbohidrato voy a consumir, cuánto de insulina me disminuye ese carbohidrato, etcétera. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 está enfocada en bajar el peso si los pacientes están obesos. Un paciente diabético con diabetes de tipo 2 y que tiene bajo peso, está desnutrido, es un paciente pues que está muy mal controlado, que probablemente necesite insulina y tal vez una dieta hipercalórica. La ADA recomienda semanalmente 150 minutos de ejercicios aeróbicos distribuidos en 3 días, es decir, trotar, nadar, correr, etc. Ejercicios aeróbicos, no de pesas. Dentro de las recomendaciones nutricionales tenemos en pacientes para perder el peso, sobre todo en prediabetes y diabetes mellitus tipo 2, obesos, dieta hipocalórica, pero si está desnutrido, dieta hipercalórica. Con relación a la grasa, se debe disminuir el consumo de grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las papas fritas, el cuerito del pollo, ¿no? Y con relación a los carbohidratos, debemos vigilar el consumo de carbohidratos con relación a las calorías y a la insulina que va a recibir el paciente. Las proteínas ya mencionamos, es de 0.08 a 1 gramo en pacientes con microalbuminuria, y si tiene macroalbuminuria menos de 0.8. Ahora, la diabetes mellitus tipo 1, pues como no hay insulina, hay que darle insulina. Y estas formulaciones depende en qué presentaciones la encontremos y cómo la tengamos en nuestro medio. Por ejemplo, 100 unidades de insulina equivalen a 1 ml. También existen de 0,5 a 1 unidad de insulina. ¿Ok? La insulina se calcula, la dosis es de 0.5 a 1 unidad internacional de insulina por kilogramo día. Si yo peso 70, pues me tendrían que darme 70 unidades de insulina, ¿no?
Pero estos 70 unidades solo me deberían de administrar el 50%. ¿Ok? A un principio, y luego se va titulando, se va aumentando de acuerdo a mis controles glucémicos. Aquí que debemos de aprender con los tipos de insulina. Los debemos de clasificar por su tiempo de acción. Tenemos lo de acción corta y la de acción larga. La de acción corta hay otras clasificaciones también ultra corta, ¿no? Por ejemplo, esa clasificación la vamos a ver de otros libros, pero ahora estamos viendo del libro de Harrison, recuerden. Las de acción corta tenemos la Aspart, que el inicio es 20 minutos, el efecto máximo es a casi entre 0,5 y 1,5 horas y dura de 3 a 4 horas. Vamos a usar lo que usamos frecuentemente en los hospitales, es la insulina cristalina o la regular o la intravenosa, ¿no? Es esta, la que actúa, ¿no? En menos de una hora, el efecto máximo de 2 a 3 horas y te puede durar de 4 a 6 horas. ¿Y por qué me ponen acá un valor de 4 a 6? Porque depende de la función renal, depende de la función hepática, depende de la redistribución del tejido adiposo, etc. Y la acción larga, la que usamos muy frecuente es la NPH, que actúa de 1 a 4 horas, el pico máximo es de 6 a 10 horas y puede durarnos hasta 16 horas. Esto normalmente se administra 2 veces al día, la NPH. Pero hay insulinas que solamente se pueden administrar una vez al día, como por ejemplo la de Temir y la Glargina. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Un paciente que yo lo diagnostico con diabetes, primero yo debo ver el control glucémico, qué trastornos asociados tiene, tratarlos, y no solamente yo lo voy a tratar. También tengo que apoyarme del cardiólogo, del nefrólogo, del intensivista, del podólogo, de la psicología, de la psicóloga, de muchas profesiones. Y lo que voy a evitar es la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y todas las complicaciones que les hemos descrito. Dentro del tratamiento insulínico tenemos el no insulínico o llamado hipoglicemiantes orales. Aquí vamos a hacer hincapié, nos van a preguntar el mecanismo de acción, no creo que nos pregunten dosis, los efectos adversos es muy importante y las contraindicaciones, ¿ok? Porque es fácil aprenderse criterios de diagnóstico, complicaciones, las vías, etc. Pero acá vamos a hacernos hincapié, esto tiene que ser nuestra fortaleza con relación a los demás en alimentar conocimientos acerca de los hipoglucemiantes. El primer medicamento que voy a mencionar es la metformina. De hecho, este medicamento es una maravilla para el control de la diabetes. Es una biguanida, el mecanismo de acción es disminuye la producción de glucosa en el hígado. Es el principal mecanismo de acción. También disminuye la resistencia en menor grado. Se ha demostrado que disminuye la hemoglobina glucosilada de 1 a 2 puntos. ¿Ok? Esta no tiene ninguna relación con el peso. Tiene un peso neutral. No tiene efectos hipoglucemiantes porque el mecanismo, ¿no? Recuerden que es la disminución en la producción de glucosa. ¿Qué es el efecto adverso? Los pacientes principalmente se quejan de que tienen problemas gastrointestinales, como diarrea, náuseas, etc. Pero principalmente que les da un sabor metálico. ¿Ok? Además, se ha demostrado que la metformina mejora el perfil lipídico. Algo muy importante, este medicamento, la metformina, está contraindicada en cualquier tipo de acidosis.
Me da igual que sea una acidosis metabólica con anion gap elevado o bajo. Me da igual que sea una acidosis láctica tipo A, tipo B, tipo D. Me da igual. Cualquier tipo de acidosis está contraindicada la metformina. Por eso si un paciente viene a emergencias y tomaba antidiabéticos orales, yo los voy a mantener pendientes y lo voy a tratar solo con insulina. Es más, Harrison, hay un párrafo especial solo para situaciones especiales del uso de la insulina. ¿Ok? También está contraindicada en falla cardíaca congestiva, hepatopatía, hipoxia grave, ¿no? Y además disminuye la vitamina B12, algo que muy pocos la conocen. Y no se debe dar en falla renal con una tasa de filtrado glomerular de 60 ml minuto por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces esas contraindicaciones las debemos saber, muy importante. Además, el libro de Harrison nos muestra que debemos suspender a aquellos pacientes que se les va a realizar estudios con contrastes radiográficos. En resumen, la metformina no se da en paciente crítico, en paciente que está hospitalizado y mal, no se la da. Luego tenemos otros hipoglicemiantes, por ejemplo, o en realidad que disminuye la absorción de la glucosa, en lo que son los inhibidores de la glucosidasa alfa. Ejemplo, tenemos la carbosa, el miglitol. Principalmente está indicada en la hiperglicemia postprandial porque reduce la hiperglicemia postprandial. Como actúa en el sistema digestivo, los efectos adversos es a nivel gastrointestinal. Está contraindicada en nefrópatas y hepatópatas. Luego tenemos los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Como ejemplo tenemos la sitagliptina, la vitagliptina y la sacagliptina. No causa hipoglicemia y se debe disminuir la dosis en nefrópatas. Esto lo vamos a explicar posteriormente en los inhibidores de la DPP4. Ahorita vamos a explicar cómo funciona esto. Un dato muy importante es las sulfonilurias. El libro menciona de dos tipos de generación. La primera, que tenemos a la clorpropamida, a la tolbutamida, a la tolazamida, que estos antidiabéticos orales fueron retirados porque producen mucha hipoglucemia. Además que tienen mucha interacción medicamentosa con el alcohol, con la warfarina, con la claritromicina, sobre todo porque tienen alguna función en el hígado, ¿ok? Porque ahí se metabolizan. Entonces, estos además están contraindicadas en nefrópatas y hepatópatas. Luego tenemos las sulfonilurias, en realidad los secretagogos no sulfonilurias, ¿ok? También estas van a estar contraindicadas en nefrópatas y hepatópatas. Luego tenemos otro medicamento que también es muy bueno, las tiazolidinedionas. Estas disminuyen la resistencia a la insulina. Tenemos como ejemplo la rosiglitazona y la pioglitazona, que lo vamos a mencionar, que un efecto adverso es el edema periférico, retiene líquido. Y como ustedes verán, si un paciente tiene falla cardíaca, a mí no me conviene que retenga el líquido. Por lo tanto, es una contraindicación relativa en pacientes con falla cardíaca, hepatopatía, principalmente la rosiglitazona. También se ha demostrado incremento en fracturas, edema de mácula y pueden agravar el riesgo cardiovascular. Ahora tenemos, por ejemplo,
algunos otros medicamentos como los quelantes de ácidos biliares, como el colesevelam. Esto, lo que se ha observado es que tiene un aumento en los triglicéridos después de prescribir estos medicamentos y de que el paciente pueda administrar. Luego tenemos los receptores de los secretagogos de insulina, que intensifican las señales del receptor GLP-1. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en situaciones fisiológicas normales, cuando nosotros nos alimentamos, entra los carbohidratos, se libera insulina. Cuando la glucemia ya está en 70-80, las células betas comienzan a liberar insulina. Pero esta liberación de la insulina pues es estimulada por la GLP-1. ¿Ok? Esta GLP-1 hace que aumente la mayor liberación de insulina. ¿Ok? Además, disminuye la secreción de glucagón. Entonces, cuanto más GLP-1, más efecto de incretina, yo puedo controlar la hiperglucemia. Pero esta GLP-1 es degradada por la DPP4, es la enzima que la degrada. ¿Ok? Entonces, lo que ya habíamos mencionado, que los inhibidores de la DPP4, si yo inhibo esta enzima, voy a tener mayor efecto incretina. Por lo tanto, este efecto incretina va a producir el aumento o mayor liberación de la insulina. La GLP-1 nativa tiene un efecto de vida menos de 5 minutos, porque es catalizada, destruida por la DPP4. Uno de ellos tenemos dentro de estos la exenatide y la liraglutide. La exenatide se ha asociado a una pancreatitis y disfunción renal, mientras que la liraglutide a cáncer medular de tiroides y neoplasia endocrina múltiple. Posible pregunta de examen. Estas no se deben usarse en pacientes que reciben insulina. Se pueden combinar con metformina, sulfonilureas y las tiazolinidinedionas. Los inhibidores de la DPP4 como la sitagliptina, la sexagliptina, la linagliptina, que son medicamentos que se están comercializando a nivel mundial. Esto ya habíamos mencionado, las tiazolinidinedionas, que tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona. El mecanismo de acción, esto es muy importante. Reducen la resistencia a la insulina mediante la unión a un receptor que se llama el receptor nuclear PPAR gamma, que se denomina receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma. Pregunta de examen, posible pregunta de examen. La troglitazona fue retirado por hepatotoxicidad. Estas, cuando nosotros iniciamos este medicamento, debemos monitorizar la función hepática pidiendo transaminasas como la TGP y otras. Acumula líquido, por lo tanto está contraindicada en falla cardíaca, sobre todo en clase funcional 3 y 4. Esto de los inhibidores de la glucosidasa ya habíamos mencionado. Tenemos de la glucosidasa tenemos la carboxilmiglitol y las resinas que fijan los ácidos biliares. O sea, imagínense cómo reteniendo la absorción de ácidos biliares puedo regular la hiperglucemia. El mecanismo de acción no está del todo descrito, pero disminuye, tienen efectos hipoglicemiantes. Ahora, esto es posible pregunta de examen. ¿A quiénes voy a iniciar insulina en pacientes diabéticos mellitus tipo 2? A sujetos delgados, porque me dice que la diabetes le bajó el peso, que no se puede controlar, ¿no?
La nefropatía, pacientes con filtrado glomerular de 30 a 40, ya debo darles insulina. Hepatópatas, sujetos hospitalizados y en pacientes con enfermedad aguda, lo que les había mencionado. Paciente crítico que está mal en la emergencia o en la terapia intensiva, se le debe tratar con insulina. Acá tenemos un algoritmo en el libro que nos muestra, donde yo, una vez que diagnostico, debo de llevarle a la nutrióloga para que le ajuste sus kilocalorías, proteínas, sus oligoelementos, sus frutas, etcétera. Debo mandarle con los que entrenan, ¿no? Los que hacen entrenar, ejercicios, los fitness, los instructores, para que realice una actividad física, ¿no? Además, yo como médico debo de tratar de darle un medicamento, y el principal que está indicado es la metformina. Le doy manejo con metformina, pasa 2 a 3 meses, cuantifico la hemoglobina glucosilada. Si no llego a mi objetivo, menos de 7%, debo de añadir un segundo fármaco. Y ustedes dirán, doctor, ¿cuál es el segundo fármaco ideal? Esto vamos a ver en las guías que ya salieron reciente, que puede ser una sulfoniluria, puede ser una insulina, eso dependiendo de la tendencia o qué tipos de guías estén leyendo. Y posteriormente añado ese segundo fármaco, ya cuantifico la hemoglobina glucosilada. Y si no mejoro, recién me voy a metformina con insulina, y ya voy viendo todo esto. ¿Ok? Ahora, esta insulina se debe dar el 10% cada 3 días, ¿no? Se debe aumentar controlando siempre la glucemia. Por ejemplo, acá tenemos una diapositiva del UpToDate. Recuerden ustedes que el UpToDate es una página donde nos muestran todos los temas actualizados, por lo menos en la mayor parte. En medicina interna es muy útil porque hay tantos artículos, tantas guías que existen en diabetes, hipertensión, sepsis, infarto agudo de miocardio, en VIH, etcétera, que no los puede uno leer todo. Entonces, lo que hace este UpToDate es jalar las mejores guías y comenzar a actualizar cada mes, cada 3 meses. ¿Ok? Esto es muy útil. Ya al final, cuando ustedes entran a la residencia, les pasaré el usuario y las contraseñas, que tengo muchas, para que puedan utilizar el UpToDate. Por ejemplo, en el UpToDate nos menciona esto: yo diagnostico diabetes mellitus tipo 2, lo que yo voy a hacer, cambios en el estilo de vida, más metformina. No la corrijo, debo darle más insulina basal o sulfoniluria. ¿Ok? Y si con sulfoniluria y metformina la controla, me paso la insulina basal. Y si no puedo controlar, pues ya me paso a metformina con un tratamiento de insulina intensiva. Acá ya requiere un personal de salud, puede ser enfermero, farmacéutico, que tenga un estudio superior, un fellow o un diplomado en cuidado de paciente con diabetes, justamente para controlar este tratamiento de la insulina intensiva. Luego tenemos otras terapias menos validadas, que ustedes ya la pueden ver, ¿no? Cambios estilos de vida con metformina más pioglitazona, ¿no? Si no tiene ni hipoglicemia, ni edema, ni falla cardíaca, ni pérdida de masa en el tejido óseo. O puede ser cambio en estilo de vida más metformina más un agente oral o agente inyectable. Entonces estos ya son algunos otros esquemas que están poco validadas. Y este manejo de la diabetes pues se lanzó en los años, miren, acá vamos a ver publicadas en Diabetes Care en el año 2009, donde allí solo nos muestran el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Pero actualmente en este año salió un punto de vista, un viewpoint, sobre el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. A los que les interesan, a los que van a ser internistas, endocrinólogos, nefrólogos, cardiólogos, etcétera, que quieren tratar diabetes, pues tienen que leérselo estas dos revisiones.
Luego acá tenemos aspectos constantes integrales a la diabetes. Bueno, esto es ya un poco más general de todo lo que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener una autovigilancia de la glucemia, determinaciones de hemoglobina glucosilada de 2 a 3 veces por año, educación al paciente, tratamiento nutricional por la nutricionista, una exploración ocular anual por el oftalmólogo una vez al año. Debemos explorarle el pie 1 a 2 veces por año por el médico. Prueba de detección de nefropatía diabética, que lo vamos a ver en tema de nefrología. Medición de la presión arterial, que se debe realizar cada 3 meses. Un perfil lipídico y función renal anual. Esto es muy importante y no todos los aplicamos. A los pacientes diabéticos debemos darles vacunas contra la influenza y neumococo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los pacientes que se infectan con la gripe H1N1, la pandémica o cualquier otro gripe H2N3 que desarrolla síndrome de distrés respiratorio agudo y se pueda morir, son sobre todo pacientes obesos, diabéticos y mujeres embarazadas. Por eso es muy importante las inmunizaciones. Considerar el tratamiento antiplaquetario en pacientes sobre todo que tengan alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ya vamos terminando. Las consideraciones especiales, la ADA sugiere en los pacientes hospitalizados tener un control de glucemia. Los controles de glucemia que vimos, ¿no?, en ayunas, después de las comidas, etcétera, cambia totalmente en el paciente crítico y en el que está hospitalizado. Ojo, puede ser pregunta de examen. En el paciente crítico, en la unidad de cuidados críticos, en la terapia intensiva, la glucemia debe de ser de 140 a 80 miligramos de litro. Esto ya descrito por el estudio Nice Sugar. En pacientes que no están en estado crítico, la preprandial puedo tolerar hasta 140 y la glucosa basal en 180. Esto es muy importante. En pacientes en cuidados críticos, en terapia intensiva, solo voy a usar insulina cristalina o IV. ¿Ok? Y si ya estoy por dar alta, puedo usar subcutáneo. Esto es muy importante. Si la persona es delgada y probablemente no es diabético, la insulina voy a calcularle, depende a mi glucemia. Una unidad de insulina puede bajar 50 miligramos de cilitro, pero en pacientes obesos y que tengan datos de insulinoresistencia, cada 2 unidades puede bajar 50. ¿Ok? 1,50 y acá 2,50. Esto de suspender metformina ya la vimos en pacientes críticos, internados, en pacientes que van a recibir contrastes radiográficos. ¿Por qué? Porque el contraste pues es nefrotóxico, daña los riñones. En pacientes con falla cardíaca y cualquier tipo de acidosis. Acá tenemos alguna manifestación de la lipodistrofia generalizada que se asocia con resistencia intensa a la insulina, que se acompaña con acantosis nigricans, dislipidemia. La lipodistrofia localizada sobre todo son en pacientes que se inyectan insulina y se van deformando acá la piel. Y cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través del foro, y recuerden que ustedes, cada estudiante debe de opinar en contra o en pro de cada uno de sus compañeros. Solo así vamos a retroalimentar.